Poner a grabar. Entonces vamos allá a comenzar con la sesión del día de hoy. Ya habíamos visto lo que eran los vectores autorregresivos de orden Q, lo que es en serie de tiempos, ¿no? Ya habíamos visto la clase anterior. Estamos en los procesos lineales estacionarios. Acá, lo que son los procesos AR, ya habíamos visto estos componentes, cómo se lo describen. Habíamos visto esto. Lo voy a poner acá, así. Los que son en orden 1, la representación de un vector autorregresivo de orden 1, cómo se lo forma. Habíamos visto la condición para que sea un proceso estacionario, un vector de orden 1. La clave está en el componente phi. Recuerden que el componente phi nacía de la pendiente, no es la pendiente de la ecuación. De ahí veíamos la varianza, el cálculo de la varianza y el cálculo de la media. Después continuamos estudiando la covarianza y el coeficiente de correlación. Y en el coeficiente de correlación sacábamos una relación en el cual veíamos que cuando la faz tiene su coeficiente positivo, este va a tender a 0 en el infinito, y cuando es negativo va a tender a 0 en el infinito, pero intercambiando su signo. En cambio, el proceso en la FAB va a ser solamente registrarse de acuerdo al grado al cual corresponde el proceso autorregresivo. Si es grado 1, si es grado 2, aparecerán tantos factores dentro del correlograma. Por eso que para poder identificar un proceso autorregresivo se necesitan tener tanto la función FAS como la función FAB para poderlo detectar. De ahí, este era el resumen de cómo es el comportamiento de la función de autocovarianza. Y finalmente resumíamos sus gráficas, ¿no? Luego explicábamos la condición de estacionariedad para un vector autorregresivo de orden 2. Y el que es básicamente nace de la condición de la esperanza matemática, que ustedes pueden ver que esta condición se debe cumplir sí o sí para que sea el vector autorregresivo. Finalmente, veíamos las gráficas que hacen el patrón de comportamiento para un vector autorregresivo de orden 2. Y por último, terminábamos de concluir cuáles eran las características generales para cualquier vector autorregresivo de orden K. Entonces, concluíamos que básicamente de la esperanza matemática sacábamos las condiciones o nosotros observamos el proceso de estacionariedad en el denominador, ¿sí? En este componente. Entonces de ahí veíamos las condiciones que se iban a generar. Nosotros ya vamos a ver que esta condición significa también que es invertible, es decir, que se puede convertir en un proceso de medias móviles, si se analiza el componente de los residuos. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. De ahí que teníamos una actividad. Esta actividad lo que hacía era, consistía en que un equipo iba a determinar si las siguientes series son estacionarias o no son estacionarias. Si es un proceso estocástico, obviamente todas las series por naturaleza son procesos estocásticos. Lo que hay que determinar es si el proceso es estocástico estacionario o no es estacionario. Entonces tenían que para ello definirlo por medio de las características, ¿no? Aquí tienen la condición de estacionariedad cuando tenemos un vector autorregresivo de orden K. Estas son las condiciones cuando tenemos un vector autorregresivo de orden 2 y la condición cuando tenemos un vector autorregresivo de orden 1. Entonces, de acuerdo a estas condiciones, tenían que identificar qué tipo de vector podría ser y si se ajusta o no se ajusta. Entonces, eso es lo que van a presentar en este momento los equipos y
para el segundo equipo teníamos esta función. Si ustedes calculan la prueba, van a ver que se cumple la condición de estacionariedad para un vector autoregresivo de orden 2. Si ustedes aplican todas estas condiciones, van a ver que phi2 es menor a 1, la sumatoria de los dos es menor a 1, y phi2 menos phi1 es menor a 1. Se cumplen esas tres condiciones. En este caso, se cumplen esas tres condiciones. Entonces, esto es un vector autorregresivo de orden 2. Entonces, lo que tienen que calcular es la faz y la fab en función de estos argumentos. Para hacerlo, ustedes tenían que utilizar las propiedades que veíamos, sabíamos por definición que siempre el correlograma, el valor de ρ0 iba a ser 1, por definición, y el valor de ρ1 iba a estar dado por phi, y el componente estocástico que iba arrastrando. Entonces, de ahí y se iba dando una regresión sucesiva. Entonces, bajo ese criterio, podían determinar los valores tanto de la faz como de la fab. Además de eso, ustedes saben que como es un vector autorregresivo de orden 2, saben que nomás va a aparecer los dos primeros términos en el correlograma, de ahí el resto iba a ser 0. Entonces, era irrelevante si les ponía hasta 130 para la fab, porque sabían que solamente iban a tener dos valores y el resto se convertía en 0, ¿no? Entonces, dado estos argumentos de repaso, yo ahorita ya no he visto que entre ninguna otra persona, ya creo que estamos todos. Voy a tomar lista y continuamos con el primer equipo para que exponga. Así que por favor, atención a la lista. A ver. Marilyn Aguillón. Buenos días, economista presente. Buenos días. Líder Bravo. Buenos días, presente. Buenos días. Angie Briones. Presente, buenos días. Buenos días. Dávila Misael. Presente, economista, buenos días. Buenos días. Boris García. Presente, buenos días. Buenos días. Keila Cuambo. Laura Guisado. Gina Jacome. Mónica Macías. César Matute. Profe, César no puede asistir porque tuvo un problema y está en el hospital en este momento. ¿Quién? No puede asistir porque está en el hospital. ¿Quién está en el hospital? César. César. Sí. A César Matute. Voy a poner con sombreado. Creo que era la señorita Briones, también tenía el tema de que había fallecido un pariente, ¿no? Le voy a poner para saber. Ya. Medina Pablo. Presente. Dayana Mendoza. Buenos días, economista, presente. Buenos días. Erika Mendoza. Presente, buenos días. Buenos días. María Miranda. Presente, economista. Buenos días. Marco Mite. Presente, economista, buenos días. Buenos días. Jocelyn Morán. Presente, economista, buenos días. Buenos días. Sami Rivera. Presente, economista, buenos días. Buenos días. Yui Robles. Presente, Robles. Buenos días. Robert Ruiz. Fernando. Presente, economista. Ese día me puso falta el día que me conecté y me quitó la nota. ¿Cuándo? La semana pasada. No fue, pues, no vino. El lunes. Sí estaba conectado, pregúntale a mis compañeros. Hasta me preguntó ese día. Sino que yo me conecté así como que me Ya. quería conectar y me conecté luego y ya terminé, ya te he pasado la lista. Bueno, después revisamos su caso, porque la verdad que no me acuerdo. Ya. Adriana Villón. Presente. Buenos días. Y Jennifer Zambrano. Presente, Zambrano. Buenos días.
Ya, estamos todos. Buenos días. Jacome. Jacome. Gina, Sí, créeme. Sí, que se quedó dormida. gracias, créeme. No, me pelaba la cara. Ya, listo. ¿Alguien más? Estamos todos. Ya, entonces voy a dejar de compartir y para que el primer equipo proceda con el trabajo. No se quede parado. Espera un segundito con lo que está. Ya, yo le espero. Ahí fue. Buenos días, economista. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo número 1 y vamos a responder a las siguientes preguntas identificar cuál de los siguientes procesos no es estocástico y cuál es estable. Entre los integrantes está Bravo Líder, Dávila Misael, García Boris, Guambo Keila, Macías Mónica, Matute César, Medina Pablo, Mendoza Cabrera, Rivera Sami, Ruiz Robert y Zambrano Jennifer. En la actividad 3 tenemos como objetivo medir el conocimiento adquirido de los temas propuestos y aprender a analizar las series de tiempo. ¿Cuál de los siguientes procesos no es estocástico? No. ¿Ya? No se le escucha, ¿está hablando? Sigue, Pablo. Bueno, la primera ecuación dice que si es un proceso estocástico porque cumple con la función AR2 y es estacionario porque la suma de sus coeficientes da menos 1. O sea, Phi2, que es aquí, y t menos 2 da igual a 0,2 y la suma entre estas dos, 0,9 más menos 0,2 da menos 1. Por consiguiente, menos 2, menos 0,2 y menos 0,9 da igual a menos 1. Estas propiedades cumplen para decir que son estacionarias. Y por lo consiguiente, la segunda ecuación también es lo mismo. Todas las propiedades se cumplen para decir que son estacionarias y también es un proceso estocástico. La tercera también. Es un proceso estocástico porque todas sus propiedades se cumplen. Como podemos observar en la siguiente ecuación, sí es un proceso estocástico porque cumple con la función AR2 y es un proceso estable, como lo mencionó mi compañero anteriormente. En la segunda ecuación, no es un proceso estocástico porque no cumple con sus coeficientes necesarios al no presentar constantes. Y en la tercera ecuación que podemos observar que si es un proceso estocástico y permite que el modelo AR1, siendo estable, cumple con la faz, por su naturaleza es 0 menor a 0,9. Boris, regrésale la que dice no es un proceso estocástico. ¿Por qué no es un proceso estocástico? Porque no cumple con sus coeficientes necesarios. ¿A qué te refieres con eso? Porque no los cumple las reglas a cabalidad. ¿Y cuáles son las reglas? Porque no tiene delta, pero no tiene delta ni constante. No tiene constante. Eso Sí. no tiene nada que ver. Acuérdate que igual puedes calcular la media.
Te va en la media, te va a dar 0, porque en este caso delta es 0. Y cumple el proceso de aleatoriedad en la media. ¿Cuál Sí, es la razón economista, por la que esta no sería una serie de tiempo? ese era un problema que teníamos, o sea, era una discusión que teníamos entre todos nuestros compañeros y no sabíamos si sí era o no era un proceso estocástico. Entonces, todos quedamos en acuerdo en que no es, solo por lo que no tiene la constante. Pero ahorita con lo que usted dice, ya veo que En realidad, estuvimos esto no es una equivocados. serie de tiempo. ¿Por qué no es una serie de tiempo? ¿Qué notan en común de las series anteriores en contraste a esta? En las tres que ustedes ven, ¿qué notan en común y qué notan de diferente en esta serie? Que todos tienen están en dos tiempos, tienen de menos uno y de menos dos. No, Allí se Un incluye la retardo, X creo que en se el, dice. en el 05X. ¿ya? O sea, está hablando de YT y luego posterior eso está X de menos 1 menos 0,5X. Correcto. Esa es la razón. No es una serie de tiempo esto. Aquí se está haciendo un análisis de regresión ordinaria. Acuérdense que las series de tiempo lo que evalúa es su proceso con su pasado. Un proceso con su pasado, perdón. Aquí estamos analizando un proceso que depende del proceso de otro argumento. Y ese otro argumento se está analizando en sus pasados, es otro tema. Pero esto de aquí, como tal, no es una serie de tiempo de tipo AR2. ¿Sí? Las anteriores, que se analizan en una misma variable, sí. Acá ya no estaríamos cayendo en ese componente. ¿Sí? Ya continúa. ¿Cuál de los siguientes procesos es estable de ARP? Hay que recordar que los modelos autorregresivos, en el proceso autorregresivo de orden P, las observaciones actuales de YT se generan mediante un proceso ponderado de observaciones pasadas en P periodos, junto a una distribución aleatoria en el periodo actual. Denotamos el proceso ARP y escribimos su ecuación como YT delta YT delta 1, YT menos 1 más delta 2, YT menos 2 más hasta delta P, YTP y pi el ruido blanco. Aquí delta y pi son términos constantes que se relacionan con la media de procesos estocásticos y ET es un ruido blanco. ¿Ya? Proceso autorregresivo de primera orden, AR1. Dicen que es estacionario, entonces su esperanza y varianza son constantes en el tiempo. Un ejemplo de un proceso autorregresivo de primer orden sería el proceso definido por YT, que es igual a phi1, YT menos 1, más delta, más ET, que sería el error, como está en la ecuación al lado. Y el proceso autorregresivo de segunda orden, AR2, sí responde a la ley estocástica. Un ejemplo de un proceso autorregresivo de segunda orden sería el proceso definido por YT igual a phi1, YT menos 1, más YT más phi2, YT menos 2, más delta más el error. Aquí hay, en dos instantes de tiempo está está analizando su variable. ¿Ya? Entonces, Ya, economista. Aquí, ¿qué iba a decir? O sea, aquí simplemente ya clasificamos todas las ecuaciones que usted me dio en los que son un proceso AR. Entonces,
de todas las ecuaciones que nos dio, solo esta correspondería a un proceso autorregresivo de primer orden, y todas las que se encuentran en el lado derecho corresponderían a un proceso autorregresivo de segundo orden. Ya, correcto. Por consiguiente, tendríamos que esta que está a la derecha no vendría a ser un proceso estable, que sería YT igual a X con T menos 1 menos 0,5 X, T menos 2 más ET. Esta no vendría a caber dentro de los procesos estables. Ya. Está bien. Profe, entonces la ecuación que no cabe en los procesos estables, ¿cuál sería? Ese de ahí. Esa de ahí porque no es una serie de Esta. tiempo. Eso no constituye una serie de tiempo. Pero sí es un ¿cuál proceso es, entonces? estocástico, ¿verdad? Sí, es un proceso, todas son un proceso estocástico. Ay, Pero lo que tenían que ustedes diferenciar, eso es como quien dice una pequeña cascarita que normalmente se pone, para si ustedes entienden la definición de lo que es la serie de tiempo en vectores autorregresivos. Ustedes se dan cuenta que yo siempre digo la palabra vector, 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 más que proceso, porque en realidad lo que ustedes manejan son vectores. ¿Qué es un vector? Si ustedes se acuerdan, cuando estudiaban álgebra lineal, el vector no es nada más, es una agrupación de datos que tiene una columna con n filas. Entonces, ustedes analizan ese único vector, solamente analizan una columna con una fila, y siempre están analizando esa única fila, esa única columna, perdón. Lo único que le están haciendo es que analizan parte, o sea, analizan cómo se relaciona el vector con parte de su pasado. Por eso se llaman vectores autorregresivos o procesos autorregresivos de orden de tipo AR. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, que ustedes sepan identificar los conceptos. Es un proceso estacionario. Todos son procesos estacionarios porque se derivan de valores aleatorios. Pero lo que tenían ustedes que remarcar era que es un proceso estocástico estacionario. Y se debía enfatizar en las condiciones para que sea una serie estacionaria de tal tipo. La única serie que no corresponde a un proceso estacionario, para un vector autorregresivo, ojo, para un vector autorregresivo es la que están mostrando en la pantalla, porque esta serie no corresponde a un vector autorregresivo de tipo AR. Si bien es cierto, estamos analizando una serie con otra serie que analiza su pasado, el pasado de esa otra serie, y se ha eliminado la serie original. ¿Ya? Entonces habría que ver qué es lo que está indicando ese modelo, ¿no? ¿Por qué está ese modelo así? Pero en forma estadística y matemática y aritmética, lo que estamos viendo es que estamos analizando una serie con el pasado de otra serie. Y cómo influye el pasado de otra serie en el comportamiento de la serie actual. Entonces, eso es lo que se está analizando aquí, ¿no? Entonces, eso es la definición que debemos de conocer. Y de ahí viene la interpretación de cada uno de los coeficientes. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? En general lo veo bien el grupo. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? No, ya ahorita ya se aclaró todas nuestras dudas. Ya, eso es lo que tenían que ustedes realizar para este trabajo. Ya. Ahorita le voy a dar paso al siguiente grupo para que se prepare. Y ahora sí le pusieron, ¿no? Sí, economista. Ya pueden empezar cuando deseen.
No he puesto un sello rojo. En la marca del grupo. Buenos días, economista. Buenos días, compañeros. Nuestro tema es el cálculo de las FAS y de la FAT. La FAS se refiere a la función de autocorrelación simple y la función de autocorrelación parcial. Los integrantes son Marilyn Aguillón, Guisado Laura, Gina Jacome, Mendoza Bautista, Mitem, Miranda, Robles, Tibillín y Villón. El objetivo del taller 3 es medir el conocimiento adquirido de los temas propuestos. Debemos calcular este siguiente proceso. YT es igual a YT menos 1 menos 0,5 YT menos 2 más ET. Se debe obtener la FAS y la FAT hasta la observación Rho 13. Para encontrar dicha correlación, considero un proceso estacionario con variables explicativas de YT menos 1 menos 0,5 YT más ET, lo cual se asume que E es igual a E YT igual a 0. La dependencia lineal que se refiere al valor de hoy dependerá del mañana o viceversa, del YT. Para calcular la función de autocorrelación simple, lo hice a través de Excel, como nos dice que debe ser hasta el Rho 13, que se refiere a un periodo. Entonces tomamos la observación de la 1 hasta la 13. Tomamos los valores de Y. Se toman los retardos que vienen a ser los periodos, como son 13 periodos. Lo primero que realicé es calcular el promedio de la Y. Luego, para aplicar esta fórmula de aquí, que es para calcular la función de correlación simple, de autocorrelación simple, utilicé esa fórmula. Entonces, no sé si puedan observar, la YT corresponde a la Y, a la Y normal de esta de aquí, mientras esta YT, la de acá, se refiere al promedio de cada retardo. Entonces, para que se nos facilite, traté de hacer numerador de todos los numeradores que corresponden a los retardos. Ya. Entonces, por cada retardo que se tiene, se pierde un valor. Este modelo corresponde a un modelo AR de orden 2 porque tiene 2 rezagos, y para realizar ese proceso corresponde a ser estacionario. El denominador, que sería la parte de la sumatoria de YT menos YT al cuadrado, se lo realiza a través de la función de desviados en Excel. Para encontrar el P de la función de autocorrelación simple, dividí el numerador para el denominador. Entonces tenemos una correlación simple de 1 para el retardo 0, que siempre se debe cumplir. En el primer retardo, el retardo 0 siempre debe salir 1. Luego tenemos el retardo 1 de 0,93, el retardo 2 de 0,84, el retardo 3 de 0,67, el retardo 4 de 0,68, el retardo 5 de 0,62, el retardo 6 de 0,46, el retardo 7 de 0,37, el retardo 8 de 0,31, el retardo 9 de 0,22, el retardo 10 de 0,15, el retardo 11 de 0,6 y el retardo 12 de 1,20 y el retardo 13 de 0. Como en el numerador siempre se pierde un valor, entonces aquí vamos perdiendo los valores. Por eso nos da 0.
Ahora la función de autocorrelación simple se los realiza aplicando la regla de Kramer. Como el rho de nuestra matriz es de 13, entonces se tuvo que hacer los números de filas y de columnas de 13. Como tengo mi columna pertenece a mis columnas y mis filas son 13, siempre en la diagonal deben ir los 1. Lo que se hace es, al lado del 1 se coloca el retardo 2 que me salió en el pi2. O sea, coloco lo que me sale de la función autocorrelación simple. Y así voy haciendo con nosotros. Para comparar si es un proceso estacionario, comparo mi rho 13. Como ya sabemos que el 1 va a corresponder al retardo 13, al retardo 0. Los demás, comparo que me dice que tiene que ser menor. Entonces, de la observación 1 hasta la observación que corresponde a la observación 1 del 0,93 hasta la 12 se cumple con de ser un proceso estacionario. Mientras que la observación 13 ya que sería mayor el rho que yo tengo. Y el cálculo de la función de correlación simple se lo realiza a través de sí mismo de Excel, o si no, se lo realiza multiplicando las matrices de acuerdo a su reglón de manera inversa y también de acuerdo al rho que se encontró en la función de autocorrelación simple. Excel utiliza la fórmula de MMMul inversa. Y para realizar la comparación, para realizar una igualdad, lo que yo realizo es comparo mi phi con para realizar phi, debo hacer la igualdad con el rho. Gracias. ¿Ya? ¿Algo más que quieren acotar? No, economista. Ya. Veo que han intentado ustedes hacerlo de la manera matricial, pero yo les pregunto una cosa, ¿de dónde obtuvieron los valores de YT? Bueno, que yo creo que está mal, pero yo hice, o sea, YT, en un libro leí que decía que YT siempre es igual a 1. Ya, YT es igual a 1. El coeficiente rho siempre va a ser igual a 1. YT, acuérdense que es la data. Y yo no les he proporcionado el valor de la data. Yo lo que les he dado es la ecuación. Y a partir de la ecuación teníamos que encontrar los resultados. O sea, el proceso que ustedes han hecho está bien cuando nosotros tenemos las matrices. De hecho, ese es el proceso matricial que hace un software, ¿no? Toma las matrices, analiza las matrices y saca los resultados de cada matriz por un valor, ¿ya? Eso es en la manera general. Ya les voy a explicar cómo correspondía este proceso para calcular rho, ¿ya? Creo que se nos acaba el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? No me sale. 3 minutos. 3 minutos. Ya voy a compartir un pequeño archivito en Excel. Este mismo de las asistencias voy a poner. Ya. Si se corta nos volvemos a conectar. Nosotros sabemos que primero esto era un vector autoregresivo ¿de qué orden? El ejemplo que les estaba poniendo. Adriana. De orden 2. De orden 2. De orden 2, ¿no? Entonces, YT, ¿a qué es igual? Según esto, va a ser a la constante más, nosotros habíamos dicho que es el primer coeficiente que le vamos a llamar phi,
por hacer el gráfico lo voy a poner directamente con la letra F. Ya ustedes saben que eso significa phi. Phi por y t menos... caramba. Phi y t menos 1. Más, ahí va a ser phi 2 y t menos 2. Más el término del error, ¿no? Esa es la ecuación que nosotros tenemos, ¿no? Y esa es la ecuación de su forma general. YT, de acuerdo al dato que nosotros estamos obteniendo en la información, se toma el valor de 0. No tenemos el valor de la constante. En este caso está 0. Pero tenemos que phi 1 vale 1. YT menos 1, ¿no? YT menos 1. Es 1 YT menos 1. Menos, el otro valor es 0.5. Sabemos que phi 2 vale YT menos, vale 0.5 phi 2. Entonces este es YT menos 2. Más el componente del error. Hasta ahí no hay nada nuevo, ¿no? Simplemente sabemos que la forma funcional va a estar dado por 1. Sabemos que phi 1, ¿cuánto vale? 1. Y phi 2, ¿cuánto vale? Menos 0.5. Eso teníamos, ¿no? Ahora, vamos a lo que es el coeficiente ρ. ¿Cómo nosotros determinábamos el coeficiente ρ para una ecuación? Teníamos las propiedades. ¿Cuál es la primera propiedad que tenemos? Sabemos que ρ0, voy a poner la letra R que significa ρ, ¿no? Para no estar de tanta nomenclatura. ρ0 sabemos por definición que vale ¿cuánto? 1. Pero también sabemos que ρ0 es igual a que nosotros planteamos alfa 1, que vendría a ser phi 1, dividido, abro paréntesis, para 1 menos phi 2. ¿Sí? Eso se acuerdan que había